la bienvenida a este evento de presentación del libro La puesta en escena de sus mensajes, palabras, voz y cuerpo. Para el día de hoy, en el evento, contamos con la participación de los autores del texto, la profesora Ibel Hernández Avendaño, ella es fonoaudióloga de la Universidad de Rosario, certificada en rehabilitación vocal en la Universidad UNCIP de Santiago de Chile. Fue actriz y ha realizado estudios de oratoria y locución. También ha entrenado reporteros, presentadores, altos funcionarios del Estado, militares, porque es la creadora de una metodología que integra aspectos fisiológicos, discursivos y escénicos. También nos acompaña el doctor Raúl Díaz Ochoa, especialista en periodismo y magíster en comunicación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría de comunicación estratégica, ha sido asesor de entidades estatales y ha desarrollado diversos talleres de vocería institucional y asesorías personalizadas para varios líderes de opinión en nuestro país. Les cuento que este texto fue una de las grandes novedades en la Feria Internacional del Libro de Bogotá que se llevó a cabo este año y fue el quinto ejemplar más vendido en la editorial de la Universidad de Rosario. Entonces nos complace mucho compartir nuevamente con ustedes este evento y por supuesto el conversatorio con los autores. También si ustedes quieren repetir esta transmisión, este evento, nos encontramos en este momento en vivo a través de nuestras redes sociales, @editorial Nubere en Facebook y en Twitter para que ahí encuentren toda la información al respecto. Les cedo la palabra a los profesores y muchas gracias por acompañarnos. Bien, yo inicio preguntándoles por qué creen que cuando hablamos de comunicación, lo relacionamos con una puesta en escena. Es que tiene que ser todo un show para que no se gane la atención de la gente. Que hay que hacer un show porque no se gane la atención de la gente. ¿Qué más? Hay que dar lo mejor de sí para captar la atención. ¿Qué otra cosa? Yo creo que es continuación de la palabra y es contenido en medio y escena para que la gente se meta más en su tema. Continuación de la palabra para que la gente se meta más en el tema. ¿Algo más? Cuando está con amigos, la familia, uno está pensando en cómo está comunicando, las características el público no se está pensando en todo. Qué bien, mira la relación y todos los comentarios tienen mucha relevancia. Cuando uno está en la vida cotidiana, muchas veces saca lo más grande, uno está pensando qué hacer, pero cuando uno está siendo evaluado de alguna manera en un desafío comunicativo, ahí es cuando uno requiere traer lo que nosotros llamamos en nuestra empresa Elocuentes, lo que nosotros llamamos la puesta en escena de la naturalidad, es decir, la naturalidad escénica. ¿Cómo hacer que lo que hacemos de manera natural no se inhiba? Pero ¿qué es lo que nos pasa en la vida diaria? En la vida diaria lo que nos pasa es que cuando estamos siendo evaluados, cuando queremos impactar, llamemos cuando tenemos cualquier tipo de desafío comunicativo, entonces la mejor versión de nosotros mismos nos sale. Y aquí tomo una frase de Buckminster Fuller, el gran creador norteamericano que inventó la cúpula geodésica. Él decía, todos nacemos genios y el proceso de vivir nos atonta. Y entonces, de alguna manera, cada vez que tenemos desafíos comunicativos nos encontramos con ese nosotros mismos, el mejor nosotros mismos, anestesiado, adormilado. Y parte de lo que nosotros exploramos en el libro y queremos ofrecer es cómo lograr encontrarse con la mejor puesta en escena que nos sirve a cada uno. A mí me encanta dar un ejemplo. Yo le digo a la gente, obsérvense, y ninguno está sentado igual. Luego en la comunicación no hay reglas fijas, somos totalmente en contra de los 7 principios infalibles, las 10 reglas. No, yo acostumbro a decir que esto es un sancocho y hasta yo que no cocino sé que el sancocho no lleva ni jengibre ni alcaparras, que lleva carbohidratos, que lleva carnes, que lleva agua con especias. Como cada cual lo combine, porque en la costa lo preparan diferente en el llano, en el Tolima, a Bogotá. Y aún dentro de esa misma ciudad, digamos en la costa, la tía lo prepara diferente a la abuela. Cada cual combina su comunicación lo mejor. Y es lo que hemos buscado en el libro. Cuando empezamos este libro, el primer choque para mí fue sentir que tan interesante podía ser el libro. No queríamos que fuera un manual. El Rosario tiene una exigencia, a mí me fascina haber sido aceptada y que nos hayan aceptado en el Rosario porque tiene un rigor académico muy fuerte.
los pares académicos son muy exigentes y siempre está buscando que haya un sustento científico en todo lo que uno diga. Entonces no era un libro manual, no era un libro comercial, pero cómo hacer que este libro realmente cumpliera su cometido. Y el primer choque era, bueno, debo desarrollar la teoría y hay mucha gente que ha hablado de la comunicación maravillosamente, desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, desde la lingüística, desde muchas áreas. Como también hay muchos libros en el comercio que son bastante imprecisos y un poco atrevidos y ligeros. Entonces, ¿cómo lograr encontrar algo con rigor, pero que respondiera a algo? Con Raúl nos planteamos una cosa. Hay muy buenos libros sobre el qué, pero no hay libros que tengan rigor sobre el cómo. Y al final, cuando estamos en esos desafíos comunicativos, tenemos muchos que no sabemos el cómo. Y por eso, en mi combinación de fonoaudiología, profesión que amo mucho y que creo que es el punto para entender la comunicación, desde sus raíces, desde su fisiología y desde sus alteraciones también, que nos ayudan a comprender la normalidad, pero también desde el teatro que se adelantó a muchos aspectos de las neurociencias. Las neurociencias ahora hablan de muchas cosas que el teatro dijo hace un siglo, casi 2 siglos, en algunas otras áreas. Entonces dijimos, esto es una puesta en escena tal como ustedes lo afirmaban a la entrada. Entonces lo que nos corresponde es dar, basado en la fisiología, basado en el periodismo, basado en las artes escénicas, que es lo que combina el libro, el cómo lograr una comunicación oral adecuada. Cuando estamos en esos momentos en que nos sentimos anestesiados, torpes, por no decir todo lo que sentimos cuando no hacemos buenos desempeños comunicativos, ¿qué hacer para lograr esa presencia escénica, como dice el teatro? ¿Qué hacer para ser enérgicos, inolvidables, presentes en nuestra labor? Para no estar ahí, pero presos de nuestros propios miedos, angustias, pensando en otras cosas, luchando contra nuestros propios diálogos internos. Y en el libro hacemos una propuesta de 4 elementos que sentimos que perdemos cuando estamos en público y que el libro invita a ganar. 4 elementos que son determinación. Cuando tenemos desafíos muchas veces perdemos la determinación. No se trata de confianza, porque realmente cuando estamos ante los desafíos la desconfianza, gracias a la amígdala cerebral, es la primera que se sienta allí. Entonces, ¿cómo vencer esa desconfianza? El diccionario Larousse define muy lindo la determinación. Dice, osadía que vence el temor, porque hay un objetivo. Entonces, lo primero es determinación. Y todo lo que voy a decir ahora, esos 4 elementos, lo hacemos en tres áreas que el libro toca: palabras, voz y cuerpo. Determinación en las palabras. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos ante esos desafíos, ¿qué es lo primero que hacemos? Usar palabras que muestran determinación. Me gustaría, no sé si usted podría, no sé si tiene una preguntita, yo estaba pensando, o sea, ya soy acéfalo, ¿ven? Y entonces perdemos toda la determinación. Determinación en la pisada, lo que encontramos son pisadas limitativas, determinación en la mirada, determinación en los gestos, lo que encontramos son gestos nerviosos y pequeños, determinación en la voz, en cómo suena la voz. Lo que normalmente oímos de voces estranguladas, la gente dice se me hizo un nudo en la garganta. Encontramos tonos suplicantes en lugar de tonos determinados, no digo agresivos, determinados. La segunda característica, primera determinación, segunda, por poner un orden arbitrario, expansión. ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos en un público? Nos achicamos desde, o sea, mucha gente dice, tenía la idea, tenía el discurso y cuando lo fui a decir, despaché y se me quedó todo lo bueno por decir. Entonces no logran unas palabras que logren una expansión de sus ideas, no logran un buen manejo de ese contenido a través de las palabras. Expansión en la voz, que se achican esa garganta, expansión en el movimiento de los órganos articulatorios que a veces encierran esa voz, expansión en la mirada muchas veces se queda introvertida. En uno de nuestros consultores, una de las personas que más ha influenciado en esta creación de la metodología que exponemos es Adiel Quintero, doctor en teatro, y él usa un término de su maestra cubana, la doctora Raquel, y él dice, el doctor Adiel Quintero, doctor en teatro, el doctor Quintero dice la mirada del pescado. Nos encanta esa expresión, esa mirada del pescado, que uno ve el pescado y en el plato y en el acuario la misma expresión, ninguna. Entonces no hay expansión de
de nuestra expresividad a través de la mirada, rostros de palo, gestos pequeñitos que se desbaratan muy rápido. La tercera característica tenemos determinación, expansión. Tercera característica, siempre digo por poner un orden arbitrario, fluidez. Entonces, no hay fluidez de la voz, no hay fluidez verbal, aparecen las muletillas, los olvidos, la falta de ritmo en la palabra, la falta de fluidez en el gesto. Uno ve gestos chiquiticos que se cortan muy rápido, que no se definen, que no son significativos. Y la última característica, conexión. Conexión con nuestros propios diálogos internos para que nos permitan estar en el aquí y en el ahora. Conexión con nuestro público, conexión con el objetivo que tenemos por comunicar, conexión con todo lo que ocurre en ese momento de la comunicación. Determinación, expansión, fluidez, conexión, a través del cuerpo, las palabras y la voz. El libro da respuestas a todo eso. Lo fantástico del libro es que está lleno de material fotográfico que nos da mucha claridad en cómo hacer todo esto. Y estas fotografías fueron tomadas por Santiago Correa, a quien le agradezco mucho, y las fotografías quedaron fantásticas. Fue un material muy exigente, creo que tomamos más de 1000 fotografías para elegir las que iban en el libro y que podían ser representativas. Y también tiene una novedad, y eso me parece fantástico del libro, cómo conocer de la voz, sino a través de audio. El libro tiene un enlace que lleva unos audios grabados por locutores profesionales. Más adelante, La Voz de Oro de Colombia, que ganó lo correspondiente al premio Oscar de la voz como la voz latina más cotizada, el mejor, nos acompaña hoy y van a ver una demostración de la voz, que eso me encanta. Y en el libro encuentran varios de los audios grabados por varios locutores, pero ella es la locutora principal en ese libro, y es fantástico porque guía muy buen manejo de la voz. Así que voy a darle la palabra a Raúl Díaz, encargado del desarrollo de la palabra en nuestro libro. De nuevo, el primer reconocimiento es además para los asistentes y las asistentes para la Universidad del Rosario por matricularse con este proyecto, porque en verdad este libro responde a un vacío. En la academia obramos normalmente pensando en vacíos académicos, en dónde vale la pena preguntarse algo, sobre qué es necesario investigar, en dónde hace falta tener nueva información, y por supuesto hay investigaciones de diverso tipo. Esta investigación es una investigación incipiente, es una investigación que se refiere a la experiencia de los consultores. Claramente la experiencia de vida es más amplia que la mía, en al menos 2 décadas más, lo cual permite también un cúmulo de conocimiento y un cúmulo de experiencia real en terreno alrededor de cómo se puede comunicar mejor. Esa es una pregunta enorme. Y alrededor de la comunicación hay muchas formas de investigar, todas válidas y legítimas. Algunas de esas preguntas son: ¿cómo se comunica la gente en la vida cotidiana? ¿Cómo se construye cultura a través de las interacciones espontáneas en el día a día? Cuando uno está hablando con la familia, con los vecinos, cuando uno está compartiendo con los amigos, esa comunicación es muy importante. De hecho, en esa comunicación es donde se empieza a construir de la mejor manera la puesta en escena de los mensajes, que luego va a ser llevado a otro tipo de escenarios. Porque en esos espacios somos más auténticos, porque en esos espacios somos más nosotros mismos. Si usted mira los gestos, si usted mira o escucha el uso de la voz que hace una persona, por ejemplo, los estudiantes de la universidad antes de entrar a clase, y luego los comparamos con lo que hacen cuando tienen que hacer una exposición o un examen oral, en un mundo que conozco más por la materia de oralidad para abogados que tuvimos el gusto de dictar con nivel en el claustro del centro de la Universidad del Rosario. Pues si uno mira esa diferencia entre cómo se mueven espontáneamente y con qué gracia hablan estos estudiantes antes de cruzar la puerta del aula de clase, y cómo de repente al dar ese examen oral, al hacer esa exposición frente a los jurisconsultos, frente a los magistrados, pues estas personas que tenían mucha gracia y mucha espontaneidad desaparecen y se convierten en personas con puestas en escena predecibles, y que al ser predecibles pues difícilmente se destacan. Pues uno se da cuenta cuál es el vacío que entra a llenar este libro con esta investigación, que, como les digo, es
inicial. En el último capítulo hacemos también un llamado a intensificar la investigación académica alrededor de la comunicación que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana y sobre todo en aquella que implica una puesta en escena. ¿Por qué? Porque hay metas de por medio. Es diferente cuando uno está conversando con el amigo o con la amiga y está construyendo tejido social en la vida diaria de forma desprevenida. Es diferente a cuando uno tiene una meta comercial, a cuando uno tiene que presentar un examen, a cuando uno tiene que posicionar un producto, o en muchos casos también hay que decirlo, cuando uno tiene que ejercer el gobierno o hacerle oposición al gobierno o hacer resistencia civil desde la sociedad, que son labores igualmente legítimas, indispensables, necesarias para la democracia. Y en todos esos campos se necesita habilidades comunicativas. Se necesita entender, por ejemplo, qué hace que un discurso como el de Martin Luther King siga siendo vigente hoy. ¿Qué significa que una persona repita tantas veces no estaremos satisfechos hasta que? ¿O qué significa que diga tengo un sueño? ¿Qué hace relevante un Luis Carlos Galán diciendo ni un paso atrás, siempre adelante? ¿Qué hace que Gaitán, que ya pasó del medio siglo de haber estado en su esplendor y de haber perdido la vida absurdamente en el Bogotazo, qué hace que un tipo como Gaitán, diciendo yo no soy un hombre, soy un pueblo, siga siendo relevante hoy? ¿O qué hace, por ejemplo, que mujeres como Maya Angelou y tantas feministas alrededor del mundo, feministas negras, decoloniales, que están haciendo resistencia alrededor del mundo, nos lleguen con discursos como el que nos dice que uno puede olvidar lo que le hicieron y lo que le dijeron, pero nunca lo que le hicieron sentir? Y en esta misma línea gente como Angela Davis, montones de lideresas y de líderes alrededor del mundo que logran ser significativos y trascendentes. Estas personas tienen, además de unas causas muy valiosas, tienen unas habilidades que nos interesa comprender. Porque esas habilidades están al alcance de todos nosotros. Son personas que, más allá de cualquier particularidad, son seres humanos como nosotros y logran comunicarse de forma significativa. Y donde algunas personas están diciendo o estamos diciendo buenas tardes, yo soy ingeniero de profesión, mi nombre es Raúl Díaz, nací en la ciudad de Pasto. Otras personas están diciendo ¿por qué un ingeniero se dedica a la comunicación? ¿Qué hace posible ese cambio? ¿Por qué el mismo concepto, el mismo argumento puede ser llamativo de una manera y puede ser aburridísimo de otra? En eso es en lo que nos metemos con Ivette en este libro, en buena medida, y lo dice muy bien Ivette, esto no lo inventamos nosotros de la nada. Aquí hay gente como el doctor Albert Mejarabian que hace investigaciones sobre esto en los 70. Hay gente como Amy Cady que está haciendo investigaciones en la Universidad de Harvard hoy, investigaciones que incluyen estudios de los niveles de hormonas en la sangre y en la saliva y cómo cambian con el movimiento del cuerpo. Hay investigaciones que se están haciendo y que se hacen desde el teatro cada vez más sobre la puesta en escena, y nosotros decimos, bueno, si desde el teatro se hacen esas investigaciones como las que hace el doctor Ariel Quintero, pues desde la fonoaudiología y desde la comunicación también tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque bien sabemos que nos estamos metidos en la investigación, que las fronteras entre los campos de estudio pues son institucionales, pero cuando una persona se va a comunicar no dice esta parte de mi comunicación es fonoaudiológica, esta parte de mi comunicación es comunicativa o periodística y esta parte de mi comunicación es teatral o performativa. Uno se comunica y ya. Los que dividimos eso en partes y en corrientes académicas pues somos los académicos, los que de una u otra manera nos hemos metido en esto, las personas que hacemos investigación, sea desde la academia, sea desde la empresa privada, sea desde los centros de investigación, esos somos los que ponemos esas divisiones. Y entonces con Ivette nos hacemos esas preguntas de ¿por qué entonces hay gente que impacta tanto? A veces sin tener la razón. Hay gente que impacta teniendo la razón. También hay mucho culebrero por ahí que impacta mucho sin tenerla. Y entonces, ¿por qué hay gente que sin tener la razón impacta y por qué hay gente que teniéndola no impacta? Porque hay gente que tiene la razón pero la tiene tan mal tenida que nadie se da cuenta, o se da cuenta pero le da rabia o le da resistencia o no le da importancia y la ignora. Eso pasa en el día a día.
Y en la historia está repleta de ejemplos de personas que avisaron con 50 años de anticipación que había que hacer algo porque se aproximaba un peligro, pero no tuvieron la capacidad. La gente dice, no, es que los oídos sordos de la comunidad puede ser que haya habido indiferencia. Pero por otro lado es, ¿qué capacidades le faltaron a ese vocero o esa vocera para impactar? No solo transmitir. La comunicación ha cambiado mucho en sus estudios. Hace 30 años, vámonos más atrás, en los años 40, cuando nació la comunicación, ¿a qué se dedicaba la comunicación? A ver cómo las masas hacían caso. Esa era la mirada de la comunicación. De ahí venimos los comunicadores, es que a veces nos cuesta un poco decir. Y luego, pues eso se creció en Latinoamérica y en Estados Unidos, en Europa, llegó a Latinoamérica, pero afortunadamente también hay otras miradas a la comunicación, como las del profesor Jesús Martín Barbero, que son hijas de la escuela de Birmingham, de las ciencias sociales, de los estudios sociales, de un montón de escuelas que van muchísimo más allá de los efectos. Bueno, a nosotros nos interesa que la comunicación esté al servicio de la gente, sí, y que logre cumplir sus metas, pero tampoco queremos caer en el reduccionismo pues, de la comunicación que simplemente está al servicio de un indicador. Las personas pueden tener mejor comunicación en su vida cotidiana para acercarse a la persona que les resulta atractiva. Las personas pueden tener mejor comunicación para liderar una junta de acción comunal y mejorar la decoración de un puente o el cuidado de él. Tantos de esos puentes que hay en Bogotá que están descuidados y de pronto muchos no hemos tenido el liderazgo suficiente para decir yo me apropio de esta cuadra, yo me apropio de este espacio. A ese nivel de capilaridad buscamos ver la comunicación en la vida cotidiana, llevando estas técnicas también hasta donde sea necesario. También tenemos gobernantes que necesitan decir cosas significativas, por supuesto. ¿Cómo puede inspirar un líder o una lideresa a una nación diciendo, digamos que el mejor camino es el desarrollo? O yo creería que debemos priorizar el cuidado del ambiente. O diciendo que todo es fantástico, magnífico y espectacular sin tener argumentos que lo respalden. O diciendo que no se debe dejar hacer cosas que no son productivas porque no se ha pensado suficiente sobre lo que no se ha hecho. Que son cosas que ustedes se ríen, pero nosotros descargamos archivos de audio, videos y leemos periódicos todos los días. Ahora Mateo estaba mirando El Espectador. Nosotros venimos en los aviones o en los buses, hojeando los periódicos, nos encontramos con frases terribles por parte de voceros, a veces muy importantes para la sociedad. Y al lado, los titulares de los periodistas que siempre saben cómo impactar. Con o sin argumentos muchas veces, hay periodistas mejores que otros. Solamente la prensa amarilla pues se dedica, o la prensa sensacionalista, a hablar de lo dantesco, lo aterrador, aunque a veces la prensa seria tiende a colgarse de esa tendencia de la prensa sensacionalista. Pero en principio, ¿cómo son los titulares de la prensa? Se desplomó la bolsa. Como se desploman las cosas en la casa. Se desplomó la bolsa. Hay un choque de trenes. Y mira que en Colombia no es que haya tantos trenes, pero uno entiende. Es una metáfora rarísima. Para que en Colombia haya un choque de trenes se necesita mucho. Pero es una metáfora que uno se alcanza a imaginar. ¿Por qué? ¿Qué tienen esos titulares que los hacen relevantes? ¿Por qué en vez de decir diferencia entre los magistrados en la corte se titula choque de trenes? Bueno, hay una construcción en el lenguaje que hace que ese titular sea más llamativo. Que los periodistas y los comunicadores tenemos fallas, un montón. También hay periodistas y comunicadores muy valientes, como los sucesos lo demuestran a diario. A veces muchos caen en el ejercicio de su oficio, o a veces muchos pierden su trabajo por ejercerlo bien. Pero más allá de eso, tienen un uso especial del idioma, porque tienen una obligación de captar la atención. A ellos no les basta con cubrir tema, como nos pasa con los profesores, que tenemos a nuestra audiencia cautiva por la asistencia. Y entonces los estudiantes pues tienen que llegar al salón, a no ser que uno sea muy contemporáneo y no llame lista. Los estudiantes tienen que llegar al salón y no tiene a su asistencia cautiva, inspírela o no. La gente incluso cancela la suscripción de la revista.
si no lo complace, si no la llena. Los periódicos están en los kioscos y uno los compra por un titular. Las novelas, que hace que una novela que uno se la lee, uno se la presta o se la recomienda a un amigo o a un conocido. Hay algo que el lenguaje tiene para decirnos. Y ese algo ya se empezó a construir, no tenemos que empezarlo a construir. Y yo, se ha escrito en los periódicos, se ha escrito en las novelas, en las buenas crónicas que se hacen en Colombia con periodistas como Alberto Salcedo Ramos. Se han hecho muchos productos que le dan a una idea sobre cómo hablar llamando la atención. Entonces, cuando la gente dice, ¿de dónde sacamos un gancho de entrada? Le llamamos gancho de entrada a esa frase para iniciar una conferencia o una clase. ¿De dónde saco yo un gancho de entrada? Seguramente los periódicos son una buena forma de buscar un gancho de entrada, pero también una buena novela, incluso un libro bien escrito de un tema técnico, puede ser una buena fuente para tener un gancho de entrada o un buen cierre. Eso sí, el lenguaje escrito no es igual al lenguaje hablado, y por eso estamos acá. Hay libros de argumentación escrita geniales. Siempre referimos al doctor Álvaro Díaz, profesor de la Universidad de Antioquia, barranquillero, que tiene todo un tratado sobre la argumentación escrita. Hay que leer ese libro como el del doctor Álvaro Díaz. Pero la comunicación oral es más que argumentación. Es más, uno muchas veces tiene los argumentos adecuados, pero no sabe argumentar. O sabe argumentar, pero no sabe comunicar. La diferencia dramática que siempre hacemos entre datear, informar y comunicar. Una cosa es dar un dato. La palabra informar avisa, es dar forma al dato. Al dato no se le puede dejar desnudo, decía el profesor Jairo Rodríguez, sociólogo. Al dato no se le puede dejar desnudo, al dato hay que vestirlo. Entonces pasa de ser dato a ser información. Pero solo cuando esa información se vuelve diálogo, la información pasa a ser comunicación. De lo contrario, es informar o datear. Necesitamos más profesionales capaces de comunicar. No solo más profesionales, más sociedad civil también. Necesitamos más líderes sociales que, además de dar la vida en el territorio, pues tengan capacidad de comunicar sus causas para llegar más lejos, para ganar más aliados. Y también necesitamos gobernantes que sepan comunicar mejor. No basta con decir todos los gobernantes son malos. Los pueblos necesitan gobiernos de una u otra manera. Entonces, ojalá que sean gobernantes preparados y que se sepan comunicar. Porque, insisto, muchas personas pueden tener la razón, pero la pueden tener mantenida. Y tener esa razón mantenida, pues ciertamente no es muy inspirador. Cuando hablamos también decimos ¿qué es un discurso? Bueno, un discurso puede ser muchas cosas. En buena medida, desde la parte más emotiva, un discurso es una suma de acontecimientos con personajes que uno combina con argumentos. Y con argumentación, porque una cosa es tener los datos y otra cosa es tener argumentos bien construidos. En el libro nosotros le apostamos a eso, retomando conocimientos de personas cuyo trabajo valoramos, como el doctor Ariel Quintero, como Albert Mejarayan, expertos del teatro como Stanislavski Grotowski, retomamos a Eugenio Barba, autores que yo no conocí en mi formación como periodista o como comunicador en los Andes o en la Javeriana, sino que vine a conocer con los teatreros y tienen mucho que decir sobre la comunicación. También es un llamado a repensar las ciencias sociales, y no solo las ciencias sociales, sino las ciencias. Wallerstein, en un texto muy interesante, dice que esas fronteras entre las ciencias sociales, dice él, pues cada vez son más difusas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que estudia la sociología y la antropología? Bueno, explicaciones hay muchas, pero terminamos viendo la misma realidad, interpretándola de formas distintas y desde campos de estudio distintos. Aquí la fonoaudiología, el teatro, la comunicación, el periodismo, las ciencias humanas, que también tienen una fuerte injerencia en nuestro trabajo, una incidencia muy elevada, pues finalmente confluyen para mirar unas cosas que difícilmente pueden ser vistas solo por un campo. Porque una persona puede hablar muy bien entre comillas, y entendemos hablar muy bien solo por construir buenos argumentos y buenas metáforas, pero si está dañando sus cuerdas vocales mientras se comunica, ¿será que está hablando bien? Pues el tema no se agota solo en la comunicación y el periodismo y las humanidades. O si por ahí
tiene muy buenas ideas, pero todo el tiempo las plantea con una puesta en escena que resulta despótica para algunos, solamente porque se acostumbró a un movimiento. Porque eso nos pasa. Decimos que hablamos del cuerpo y no del alma. Yo no puedo decir que una persona es odiosa por su puesta en escena. Puedo decir que se proyecta como diosa. Y puedo decir cómo encontrar algunos elementos para que se proyecte de otra manera. No puedo decir que es una mala persona pues porque tenga determinada puesta en escena u otra, pero sí con unos elementos muy técnicos. Es que la gente me dice que soy odioso. Bueno, podemos ver su puesta en escena y decirle qué elementos pueden llevar a esa percepción, que finalmente es solo una percepción. Por eso decimos que hablamos del cuerpo y no del alma, o de la voz y no del alma, o del discurso y no del alma, porque pues uno no puede decir que una persona es buena o mala por la forma en que se comunica. Lo que uno sí puede decir es que una persona se comunica con las habilidades y competencias adecuadas, o que no está haciendo uso de las competencias necesarias para hacerlo y lo está haciendo con lo que puede, con lo que tiene. Así nos tocó a muchos y a muchas. Nadie nos enseñó a caminar, nadie nos enseñó a hablar. Aprendimos copiando, imitando como pudimos. Aprendimos algunas cositas mal, puede ser. No es pecado. Lo que nosotros sí podemos decir es que ese vacío llega o este libro llega para llenar, al menos inicialmente, ese vacío, porque esto está lejos de ser un punto de llegada, es un punto de partida. Es un punto de partida para que más profesionales y más personas desde distintas áreas empiecen a ponerle más pisos a este edificio, porque aquí hay mucho conocimiento que generar. Nosotros nos atrevimos a botar la primera piedra, y qué bueno que de eso salga un diálogo, qué bueno que otras personas digan, venga, que usted tiene una inexactitud, y nosotros podamos decir, oiga, sí o no, porque tal cosa. Si el diálogo no inicia, el conocimiento no crece. Este libro es eso, una invitación a que el conocimiento crezca, el conocimiento relacionado con la puesta en escena, que es un tema crucial para muchas personas en la vida diaria, y muy especialmente, insisto, felicitaciones a la Universidad de Rosario, pues que ha hecho posible que este libro esté al alcance de más personas. Como lo dice Ivette, nosotros llevamos una carrera donde trabajamos con una empresa que se llama Elocuente por muchos lados y con mucha gente, pero también tenemos muy claro que el conocimiento tiene que estar a disposición de la gente. Si el conocimiento se queda solamente en las aulas de clase o se queda solamente en las salas de consultoría, pues perpetuamos ciertos esquemas. La apuesta también es que más gente tenga acceso a estas, incluso gente que no esté de acuerdo con nosotros ideológicamente, ojalá, que pueda decir, oiga, yo no estoy de acuerdo ideológicamente con Raúl o con Ivette, con una u otra cosa, que además los dos pensamos muy distinto en un montón de cosas, pero aquí encuentro una herramienta de trabajo que puede seguir siendo desarrollada, que me va a servir para cosas concretas en la vida cotidiana. Esa es la invitación, a que se lo gocen. Es un libro gozable, que quienes estamos en la academia sabemos que no todos los libros son gozables. Este es un libro que tiene contenido multimedia y tiene sentido, porque si uno le van a decir, dar ideas sobre cómo utilizar mejor la voz, pues eso escrito es como difícil, sin ejemplos. Y el cuerpo, pues es que escribir sobre las posturas corporales es enredado. Seguramente tendría 10 veces más páginas si describiéramos sonidos o movimientos con palabras. Qué bueno que haya unos recursos, iniciativa y mérito total de Ivette y de las personas que la apoyaron con esta parte de construcción, porque en realidad, qué mejor que hablar de lo visual con imágenes, y qué mejor que hablar de lo vocal con sonidos. Lo otro, pues sí está escrito, la parte que es más verbal está escrita. Le apostamos a varias formas de comunicar este conocimiento que estamos construyendo y que invitamos a que ustedes sigan incluso compartiendo en sus casas. Creemos profundamente, estamos seguros, creemos en el potencial de este libro, por ejemplo, con las personas más jóvenes, con estudiantes de colegio, estudiantes de universidad, que puedan llegar a una sustentación de un proyecto de grado o de una tesis doctoral, ¿por qué no?, con elementos para sacarle el máximo provecho a su puesta en escena. Mayormente entrenamos personas para presentar ese escrito. Tuvimos una persona para una tesis doctoral en Harvard, y él está estudiando y vino porque en su carrera le dijeron, tiene que hacerse ver de personas que le enseñan a trabajar la comunicación, y lo peor que usted está manejando, le dijeron en Harvard, que es su voz. Y él llegó ahí. No era cuestión de la voz, siempre insistimos, esto es una integralidad. Tenía un cuerpo bastante errático, muy tímido, tenía una voz que se estrangulaba y unas palabras que todo el tiempo eran suplicantes.
en una frase que no llegaba a ser ni siquiera un párrafo, una frase de que unas 25 palabras, de esas 25 hubo 4 digamos, en solo una frase de 25 palabras, digamos, cada digamos lo iba haciendo más chiquito. Entonces, planteamos acá el cuerpo, y voy a detallar un momentico el cuerpo, hacer esto interactivo entre palabra, voz y cuerpo. ¿Qué es lo que normalmente sienten ustedes cuando están ante el público que les falla en el cuerpo? Oigo opiniones. ¿Qué sienten que es errático en su cuerpo? A propósito que me acordaba de este chico con su tesis de Harvard. Los pies, ¿cuántos de ustedes piensan en los pies y lo fundamental que es al estar en público? Yo fui teatrera y fui bailarina clásica, muy mala por cierto, muy mala, yo que era tan buena actriz que disimulaba lo mala bailarina que era, pero a pesar de haber pasado por esas disciplinas, nunca, y en los castings, cuando como actriz hacía casting, nos ponían a caminar, nunca se me ocurrió lo fundamental que era para honorar los pies, hasta que el doctor Adiel Quintero nos hizo ver. Hicimos un experimento con profesores en un colegio. Lo único que nos hicieron fue un trato, no muestran nuestras caras, y solo grabamos los pies de los profesores. Y trabajamos luego los pies de esos profesores dándole firmeza a la parada, dándole base de sustentaciones, es decir, la forma como se paran. Si me paro con los pies muy chiquiticos, pues me voy a proyectar chiquitico, me voy a sentir chiquitico. Por algo los militares se paran con las piernas tan abiertas para sentir fuerza. Entonces, trabajamos sobre la amplitud de la colocación de sus pies y la firmeza en los pies, y no hacer lo que llamamos caminadas parásitas, sino caminadas, desplazamientos estratégicos que apoyen lo que quieren decir, acercarse para enfatizar algo, alejarse, caminar para dirigirse a la ayuda audiovisual y luego al público, y no ese bolero sin música que hace mucha gente para adelante y para atrás cuando está hablando ante un público. Y solo con eso encontramos que los profesores eran capaces de ser más afirmativos, más organizados en sus ideas. El teatro ya lo había dicho, todo lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente y se refleja en el discurso. Ahora la doctora Amy Cuddy lo expone en su charla en TED magistralmente, diciendo el lenguaje corporal moldea la identidad, pero el teatro lo había dicho desde principios del siglo XX. Entonces tenemos los pies. ¿Qué otra cosa cuando estamos ante el público sentimos errático en el cuerpo? Las manos. Las manos, y es la pregunta constante, ¿qué hago con las manos? Es que hay gente que me provoca cortármelas y otros que lo dejan. Alguna vez atendimos a una persona y nos dio mucha risa porque estábamos justamente el equipo de Elocuente, nuestra empresa, estaba Carolina Orjuela, la gerente, estaba Adiel Quintero, estaba Raúl estaba encargado de este alto ejecutivo de la banca colombiana, él estaba encargado de mirar el discurso, yo iba mirando la voz, escuchando la voz, y Adiel se encargaba del cuerpo. Y de pronto Adiel me dice, ¿tú crees que él tenga prótesis? Porque este señor llevábamos 15 minutos grabándolo y la mano era así. Y yo decía, pero si las tienes son muy naturales. Y él dice, con todo lo que ha avanzado es que no está moviendo las manos, pero qué tal que yo le diga a sus manos y tenga una prótesis, ¿cómo queda? Y nosotros pudimos hablar con la secretaria de la CEPACITO, el doctor tiene prótesis, y la señora dijo, para nada, son sus manos normales. Y ya cuando le hablamos, él dijo, no, es que en Estados Unidos y en todas partes se cuecen habas, me dijeron que no se debían mover las manos. Pues las manos así de quietas son más llamativas que las manos que manotean, porque es que no nos dejó atenderlo porque esas manos eran así. Y realmente fluyó muchísimo en el discurso, en la empatía que generaba y en la recordación de su discurso cuando armamos lo que nosotros llamamos danza gestual. En el libro hay muchos ejemplos, y aquí está Sebastián Machado, los fonoaudiólogos hacemos de todo. Sebastián es fonoaudiólogo, es un gran colega, fue alumno mío, un brillante alumno que ahora se está metiendo en el campo de la voz. Aquí tengo una fonoaudióloga que es Paola Castillo, que está trabajando voz y periodismo, y hay mucho que decir, hay mucho puente de unión entre los periodistas y los fonoaudiólogos, y podemos armar un equipo hermoso entre los locutores y los fonoaudiólogos. Y Sebastián hizo de modelo en el libro. Las fotos del libro, el hombre que aparece ahí, que es un fonoaudiólogo, pero fungió muy bien como modelo. Bien, entonces las manos, ¿qué hacer con las manos? ¿Cómo puede ser una danza gestual acertada? De la manera más natural. Hay un gesto, ¿me tienes acá el micrófono un momentico? Por favor.
que aconsejan mucho en libros norteamericanos, el gesto de ojiva, y saben de que este es un gesto de poder. Sí y no. Cuando estamos ante una mesa de una negociación, y es verdad eso, estamos sintiéndonos triunfadores, a veces sin querer las manos apuntan hacia arriba, pero puede que una persona las ponga así, otro las ponga relajadas así, otro las ponga así, otro haga esto. Cada cual tiene su sello, pero ese gesto que se lo vemos constantemente a Trump, ¿han visto cuando personas como Trudeau, como Macron, han llegado y han desbaratado ese gesto a Trump? Las manos le quedan inútiles y hasta se achican, siendo un hombre que juega tan fuerte su estatus de poder. Entonces, lo que nosotros buscamos es lo que dice el teatro. El teatro dice, si ese gesto no te sirve para llegar naturalmente a las personas de tu entorno, no es orgánico, luego te estorba para comunicar. Imagínense que aquí que está mi hijo, yo me acercara y le dijera a mi hijo, vamos a comer pizza, y él me dice, mamá, ¿qué te pasa en los dedos? Estoy trabajando el triángulo del poder. Él llama a sus hermanas y a mis hermanas y dice, mire, mi mamá se está enloqueciendo de tanto investigar sobre la comunicación. Si no le sirve para comunicar naturalmente, si te quita organicidad, el gesto no sirve. Voy a darles truquitos sobre las manos aquí y van a encontrar mucho en el libro. La primera es, no sale una danza que se haga adecuada si el tronco no está activo. Y esto es lo primero que insisto mucho en el libro y me tomé ese riesgo y lo buscamos. Miren ustedes las danzas orientales, observen los mimos. ¿Dónde sale el movimiento? En su tronco. Miren un niño feliz cuando recibe a su papá o a su mamá, y su papá y su mamá son buenos cuidadores y se sienten cómodos con uno, porque uno también ve eso. Cuando trabajamos en Profamilia veíamos que a veces llegaba el cuidador y el niño hacía esto, o a veces el niño estaba con uno así, jugando y cogía confianza con uno, y llegaba el cuidador y el niño hacía esto, y nosotros enseguida decíamos, investiguen, ¿qué está pasando ahí? Entonces el tronco tiene mucho que decir. El niño confiado te dice, hola papi, y la persona cuando se siente desafiada, por ejemplo, cualquier padre o madre que ame a su hijo, a propósito que estamos en el tema de padres e hijos, que le toquen a su hijo, ¿cómo se va? ¿Usted qué le hizo a mi hijo? Uno no se va, ¿usted cómo? ¿Qué le hizo a mi hijo? Pero lo que yo veo en las personas que se ponen ante el público es que manejan normalmente dos tipos de tronco que son pasivos. Y yo los llamo tronco encapsulado, que lo posó muy bien Sebastián, y es ese tronco que parece un tornillo, o tronco abandonado. El mejor ejemplo de tronco abandonado es tribilín, como lo llaman. Es un tronco abandonado. ¿Qué pasó con ese niño que tenía esa actividad en el tronco? ¿Y qué pasó con esta persona cuando se siente el desafío comunicativo? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos triunfadores? Esos leves momentos en que nos sentimos grandiosos, que algo nos salió bien. Lo primero que sale es el tronco, solo. Esto lo dicen las artes orientales. Solo las artes marciales sale un movimiento orgánico de la mano en un tronco activo. Vean, yo voy a dar un ejemplo, Margaret Thatcher. Ella no levanta la mano así cuando hacía gestos de poder. Ella hace eso. Y lo mismo hacía Anita Perón. Eso sale del tronco. Como se ven las danzas, por ejemplo, flamencas, que todo el movimiento sale de aquí. Entonces, realmente lo primero que nosotros hacemos, y nos está funcionando muy bien, está muy expresado en el libro, es sentir que el tronco está presente. Vean los grandes líderes, vean fotografías de Macron el día que fue elegido y se baja de ese auto y camina hacia el Parlamento. Este hombre como va caminando ese tronco adelante. Vean a Fidel Castro cómo hablaba desde el tronco, o a Malala cuando está enfatizando. Cuando le ponen una cámara a Malala se angustia y dice no me pongan la cámara, pero cuando está hablando y diciendo las mujeres tenemos derecho a la educación, este tronco es el primero que sale. Siempre que uno está activo, con el tronco activo. Entonces, ese tronco presente es lo primero que invito a trabajar. Y ya lo decía la doctora Flora Davis en el año 82, uno de los primeros libros de comunicación no verbal que empezó a circular. Ella decía que si uno hace con el cuerpo lo que haría cuando no tiene miedo, el miedo se quita. Y es lo que después la doctora Amy Cúdico complementa con el estudio de los neurotransmisores y hormonas en saliva. Entonces, si nosotros activamos ese cuerpo, tenemos miedo, nos damos cuenta que lo tenemos a entorchar, a poner encapsulado o a tenerlo abandonado, y activamos ese tronco, de ese tronco salen gestos definidos. ¿Cómo es un gesto definido? Un gesto definido, así como dice esa frase bíblica, que somos como águilas, sale desde el tronco y se ve del hombro a la punta de los dedos. Mire, si yo les digo, estoy muy cansado con ustedes, quiero que se retiren,
la diferencia en que digo, estoy absolutamente cansado con ustedes, retírense por favor. Pues el gesto de un líder se ve definido del hombro a la punta de los dedos. Lo que yo veo con frecuencia en los oradores es que hablan desde el codo, es decir, pasan de águila a pingüino o avestruz. Entonces, los gestos se vuelven chiquiticos, incluso hay gente que habla de la uña, se le redujo el gesto más, ven, por eso hablamos de extensión. El otro elemento es, y lo comparo con la escritura. Cuando aprendemos a escribir nos dicen que elijan, bueno, no nos dicen, nos obligaban, ¿no? Nos obligaban, o cursiva o script. La script tiene ante todo gestos, trazos rectos. La cursiva tiene redondos. La buena danza gestual combina los dos. Miren, si yo digo, es muy importante aprender a manejar las manos para hablar, me veo muy impositiva. Solo gestos rectos, porque los gestos rectos son predominantemente enfáticos. Pero si yo digo, es muy importante para la comunicación aprender a manejar las manos, me veo un poco como débil, como no definida, como indefinida. Los gestos redondos convocan, invitan. Entonces yo digo, es muy importante en la combinación aprender a manejar las manos. Mire cómo el gesto crece. O sea, la combinación del redondo y el curvo, como en las buenas melodías, es parte de la danza gestual. Entonces, definición del trazo, combinar gestos curvos y rectos, y que esos gestos salgan del tronco, es uno de los elementos. Y dos gestos que los menciona el doctor Marco Iacoboni en su libro Las neuronas espejo, que habla de que los oradores emplean dos tipos de gestos. Entonces sabemos la partitura de ese gesto, emplea gestos rítmicos, que son los gestos que muestran el compás que tiene el orador. Hay personas que tenemos un compás más rápido, como yo, otras personas que tienen compases más lentos y también les va muy bien. Esos gestos marcan el ritmo que lleva el orador en su pensamiento y le ayudan a relacionarse con su mensaje. Por eso una persona que no mueve las manos se ve desconectada del mensaje. No importa si las muevo poco o mucho, sino que las mueva definidamente. Si yo soy una persona de un ritmo muy rápido, pues muevo mucho las manos. Si no, las muevo más lento. Pero ese ritmo que se marca con el gesto son los gestos que Iacoboni llamó ritmos. Y el otro gesto que él llama los gestos ilustrativos, que Paul Ekman llama los ilustradores, son los gestos que crean una escenografía de lo que estoy diciendo. Como cuando yo digo, vamos etapa por etapa, esto estuvo perfecto, introdujo esto, en ese punto estuvimos circulando. Este tipo de gestos son bien interesantes porque son los gestos que más logran empatía en el público. Son los gestos que muestran la relación del orador con el público. Está muy desarrollado en el libro y aquí hay una mirada muy complementaria a todo lo que hemos hecho en Elocuente y principalmente quien ha trabajado más sobre ese desarrollo del gesto a partir de la teoría de Iacoboni. Iacoboni en su libro lo menciona en 2 hojas, pero quien lo desarrolló mucho y a través de los clientes que hemos atendido, y hay que resaltar, es Ariel Quintero, y sobre eso todos fuimos construyendo a partir de todo lo que él nos fue dando, y que creo que en el libro, en todo lo que tuvimos de rigor y de correcciones, tal vez no hicimos el énfasis y creo que vale la pena hacerlo. Otro elemento es la mirada. Entonces, cómo manejamos la mirada y cómo manejamos el rostro con esa mirada. Dentro de esas neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía, prácticamente el 60% de su actividad está en notar el rostro del orador y lograr que el rostro se exprese de manera genuina, congruente y auténtica es fundamental, y también tratamos de ello en el libro, grosso modo. Y entramos en un capítulo para volver luego a la palabra que es fundamental, y es qué partitura le pongo a mi mensaje. Entonces hasta aquí hemos hablado del canal verbal, las palabras, el canal visual, lo que hace mi cuerpo, incluso cómo manejo este tipo de elementos. La mayoría de la gente hace esto y ya deformó la palabra y surge lo que llaman los locutores el popeo en el micrófono. ¿Cuántos de ustedes me han golpeado el micrófono para probar si está prendido y acabaron la vida útil de ese micrófono? Un micrófono como este de espuma se prueba rozándolo así, no se da cuenta que está prendido, nunca soplando lo que lo escupe uno. Un micrófono de rejilla se prueba rasguñando con la uña, no golpeando, ese tipo de cosas de que jamás me tapo los labios con el micrófono. Todo eso es parte de lo que sería el canal visual y entra de lleno en el canal vocal. ¿Cómo manejo la voz? ¿Cómo le doy esa partitura? En el libro yo he clasificado el trabajo como fonoaudióloga en 2 aspectos mecánicos.
la respiración, la articulación, cómo se trabaja el equilibrio muscular, cómo se trabaja la flexibilidad de los órganos de la articulación. Esa parte es lo que diríamos el motor del carro. Y la otra parte, la expresividad, que sería la carrocería del carro. Ambas se necesitan. Y aquí voy a recalcar algo. Los fonoaudiólogos estamos acostumbrados a hacer trabajo en equipo con lingüistas, con neurólogos, con otorrinos, sobre todo con profesionales de la salud. Y yo recalco en esta parte de la oratoria nuestros aliados, nuestro trabajo en equipos con periodistas, con politólogos, con locutores. Y yo a los locutores les aprendí mucho, con actores, por supuesto. A los locutores les aprendí muchísimo, muchísimo. Los fonoaudiólogos salimos nulos realmente en expresividad. Sabemos de prosodia y todo, pero pongamos esa expresividad en algo artístico. Lo aprendieron los locutores y tengo mucho que agradecer a ellos. Así que en esa parte expresiva yo le voy a dar la palabra y voy a invitar aquí a que nos acompañe en esto a Adriana Serna, la voz de oro de Colombia. Divina, gracias. Ustedes van a escuchar ahora esa voz. La dejo después de la mía para que no hagan comparaciones. La van a encontrar en el libro. Adriana Serna fue quien fue premiada en Nueva York como la mejor voz latina por encima de muchas voces. Ahora es la presidenta de la Asociación Colombiana de Locutores, que está renaciendo y está poniendo esto a un nivel internacional en simposios, en relaciones, ya la llaman de todos lados, porque creen mucho en la voz colombiana. Y Adriana es una pausa emprendedora que ya puso a marchar la Asociación Colombiana de Locutores. Vamos a hacer un diplomado. Entonces, yo te dije, Adriana, por favor, muéstrame todas las posibilidades de la voz y las anécdotas que ocurren alrededor de la voz que ha sustentado este trabajo que tanto nos apasiona. Adriana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. De verdad, para mí es un placer estar aquí, independientemente de todas estas palabras maravillosas que acaba de decir Ivette, a quien conozco hace muchos años, con quien tengo la particularidad y la gran felicidad de trabajar, de quien he aprendido cantidades desde la fonoaudiología, desde la comunicación, y por supuesto con Raúl, a quien conozco hace menos tiempo, pero realmente tiene todo mi cariño, mi admiración y mi respeto por toda la capacidad que tienen, toda la dedicación, y realmente haber hecho un trabajo tan maravilloso con este libro. Yo quiero darles las gracias, felicitarlos y darles las gracias desde mi gremio como locutora, como una persona que me he dedicado toda la vida a trabajar con mi voz, y poder encontrar una pieza como esa, independientemente de que haya participado en ella, ayudándoles y colaborándoles con todo mi corazón y con lo que poco o mucho puedo saber al respecto con mi voz. Realmente yo he aprendido muchísimo de este trabajo, de este libro. Se ha vuelto una guía supremamente importante para mí, y sé que para muchos de mis colegas, para muchos de los locutores en el país, siempre lo digo, esto es una guía maravillosa para que nosotros podamos seguir desarrollando nuestro trabajo. Dentro de la parte que me corresponde, pues yo creo que se une todo, la comunicación, toda la parte técnica de la voz, aprender a manejarla, y coincido completamente con ustedes cuando dicen esto es algo que tiene que tenerlo todo el mundo, o sea, todas las personas que tienen la posibilidad de tener el habla, que sean capaces de degustarla, de entender que la voz no la dieron para disfrutarla, para comunicarla, para tantas cosas que podemos hacer con ella. Por ejemplo, si queremos decir cosas dulces a alguien al oído, pues podemos hacerlo, simplemente cambiando un poco el tono, la velocidad, haciendo algunas inflexiones, sencillamente lo logramos. Colocándole siempre las emociones, si le ponemos un poco más de velocidad a algo que queremos decir, sencillamente lo logramos y bajamos el tono. Pero también, si lo que queremos es tener un poquito más de que nos entiendan y nos atiendan, ahí también la velocidad y la energía que le coloquemos también va a ser importante. Dentro de mi trabajo comercial, pues he tenido la oportunidad de ser la voz para muchas marcas comerciales. Básicamente, dentro de un locutor comercial, lo más fundamental es que tú seas capaz de vender, pero no de vender desde la voz, porque sí, ni desde la voz solamente. Vender desde la emoción también, desde ser capaz de transmitir realmente, de que esa emoción, si es, por ejemplo, similar, el nuevo similar Cresquit trae lo mejor para tu hijo. Es una leche, es una mamá, pero es una mamá que le está diciendo a miles de mamás que ese producto como tal es el mejor que hay.
Lo mismo pasará con cualquier otra marca. Cicatricure, en su efecto. Nueva Cicatricure, hialuron-filler, solo de Cicatricure. Okay. Es también una voz de marca, la cual está invitando a una cantidad de compradoras a decir que un producto X es el mejor porque evita arrugas, porque es lo mejor que hay en el mercado. Digamos que yo creo que cuando podemos combinar todas esas diferencias de la tonalidad de la voz, bueno, Metro en este momento, pues fue una voz de Carrefour durante muchos años, el tiempo que estuvo en Colombia, por fortuna, ahorita es Metro. Mañana en Metro, 50% de descuento en todo el mercado, por ejemplo. Entonces, de poder matizar la voz de diferentes maneras, por ejemplo, para Campi durante un tiempo también hicimos algunas cosas con Campi. Campi es la nueva mantequilla. Algunos personajes que se hacían con Campi, Rama en su momento. Rama en tu mesa, siempre, cada mañana encuentras Rama. ¿Sí? Y hay diferentes tonalidades. Bueno, Oprah Winfrey fue un proyecto maravilloso que tuve la oportunidad de hacer para los Estados Unidos ya hace varios años. Para mí, haber conocido la historia y la vida de esta mujer dividió mi vida realmente en dos. Haber hecho Oprah Winfrey, la voz de ella en español para los Estados Unidos, ese fue el proyecto durante los últimos 7 años del show hasta que terminó. Y Oprah realmente es una mujer que tiene una voz abajo, supremamente pesada, certera, pero sobre todo de Oprah lo que más me dejó marcado mucho fue su risa y la intensidad con la que ella siempre hablaba. Tenía una risa bastante particular. Esta era la manera en la cual ella hablaba, este era el tono que usábamos para ella, y era la manera en la cual ella se comunicaba todo el tiempo hablaba así, y en español por lo menos, y su risa era muy particular. Porque es una risa muy característica de ella. Entonces digamos que todo eso te lleva a estudiar un personaje, a estudiarlo desde la parte teatral y actoral. Por eso los locutores no somos simplemente locutores, hay locutores de radio, durante mucho tiempo esto ha cambiado, hoy en día volvemos a un tema que ustedes precisamente al comienzo tocaban y es la naturalidad. La naturalidad va a todo, por eso hoy en día escuchamos que realmente las voces deben ser voces naturales, voces que le lleguen y que haya como una identidad con quien las escucha. La naturalidad es totalmente fundamental ahora y la parte actoral, lo que nos lleva a los locutores es eso, es volvernos actores. Por eso hoy en día hablamos de ser voice actors a nivel de Colombia, de Latinoamérica, a nivel de los Estados Unidos, voice actors, voice actors, porque realmente es lo que somos, tanto para hacer doblaje como para hacer videojuegos. Necesitamos esa naturalidad que tengo como ser humano, utilizar todos esos cambios tonales que puedo usar cuando conozco mi voz en todas sus extensiones y sus expresiones, tener esa expresividad total de la voz como tal, pero también ser capaz de interpretar un texto, de que me entreguen un texto y de una manera orgánica, de una manera natural, de una manera con unos principios actorales que hoy en día para nosotros son fundamentales y básicos, pues podamos colocar ese texto hacia afuera, pero de una manera natural y orgánica. Eso es en lo que estamos hoy, en lo que está la locución. Y bueno, ya que Ibe contaba lo de ACL, pues sea el momento para contarles que todo este nuevo proceso de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores de Colombia, ACL, después de 65 años, es también un proceso de renovación. Pero para eso, pues, tenemos que estar todos los comunicadores, todos los locutores, toda la gente que queremos este mundo unidos para trabajar. Y qué mejor que arrancar con este proyecto maravilloso que van a estar en redes y por supuesto en algunos medios van a estar muy al tanto de lo que va a estar pasando. Vamos a tener un primer diplomado que vamos a realizar donde la voz como tal, desde todos los ejes, es el protagonista. Es un trabajo realmente donde envolvemos la voz para todos los ejes. Está la parte actoral, está la parte de locución en sus diferentes disciplinas y medios, y está por supuesto la parte técnica, la parte funcional, y hay un cuerpo de personas maravillosas que vamos a poder participar aquí, profesionales de altísimo nivel. Tengo realmente el honor de compartir con Ivette Consuelo, porque es que para mí, no porque sea mi compañera, la conozco hace mucho tiempo, pero realmente es una mujer a quien admiro mucho por sus conocimientos, pero también tenemos un equipo realmente maravilloso, tanto de actuación,
tenemos una fonoaudióloga adicional, Profesora del Rosario. profesora del Rosario, doctora en voz además, y es una mujer maravillosa. Y tenemos también la parte musical, la parte de canto. Tenemos también a una mujer con una experiencia maravillosa como cantante y como maestra en voz cantada, graduada en Berkeley, exactamente. Entonces vamos a tener realmente un equipo maravilloso y les vamos a estar contando, por supuesto, apenas ya ahí se van a ir dando cuenta y les vamos a estar comunicando. Pero hoy lo más importante es entender que este trabajo que nos presenta, que nos viene presentando ya hace un rato, tanto Raúl como Ivette, creo que es una pieza maravillosa que hacía falta. Ustedes lo dijeron hace un rato, es la primera piedra que lanzan de este edificio, pero es una piedra con un cimiento, no es una piedra, para mí es una base total, no es una sola piedra. Realmente es casi que el piso, un piso de una base increíble para que de ahí en adelante todos los que amamos la comunicación, amamos el estar en contacto con un canal tan importante como el canal vocal, como nuestra voz, poder explorarla desde tantas partes, nuestro cuerpo, todos estos elementos comunicativos que tenemos como seres humanos para que podamos entendernos, para que nos podamos hacer entender mejor. Creo que es una base maravillosa. Quiero agradecerles, aprovechar para hacerlo públicamente, ya lo he hecho privadamente, pero públicamente agradecerles por este trabajo, porque sé que es el resultado de muchos años de experiencia, de muchos años de estudio y de muchos años de carrera, de ellos y de todo un equipo de trabajo que sé que los alimentó durante mucho tiempo para que hoy pudieran entregarnos esta pieza. Así que de antemano muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme a participar, por estar aquí y por todo. Muchas gracias. Cerrar es una enorme responsabilidad siempre. Hay varias cosas que decir, me voy a inclinar a tres de ellas. La primera es que, como quedara claro este punto, el libro tiene una enorme deuda con la vida cotidiana, con el mundo de la vida cotidiana. Bus Mauro y Debs Gottesman hacen desde el teatro una mirada que perfectamente puede ser coherente con los trabajos de Stuart Hall en la Escuela de Birmingham. En la vida cotidiana, en la cultura popular, en lo que hacemos en el día a día, está la clave y está el secreto para la buena comunicación. Insisto, son mejores comunicadores y mejores comunicadoras los estudiantes en la entrada del salón de clase que al lado del tablero haciendo su presentación. Bastará con verlos y verlas moviendo sus manos animadamente, haciendo miradas conectivas, jugando con la voz, y luego ver a esos personajes que empiezan a hablar sin ninguna gracia, diciendo una lección que pareciera que no creen, pero seguro que la creen, la han trabajado. Creamos la cotidianidad. En la cotidianidad hay muchos secretos valiosos. Segundo elemento, en el lenguaje corporal, vocal y verbal hay muchas relaciones de poder. Es una decisión propia si uno las quiere prolongar o no. Cada vez que alguien dice siéntese como una dama y hable como un varón, está fortaleciendo una relación de poder. Si usted la quiere prolongar, prolóngala. Si quiere resistirse a esa relación de poder, resístase. Pero no la repita como un lorito, porque en esa frase hay poder. En frases que evidentemente no comparto, como no sea tan indio que se dicen en la vida cotidiana. En frases que lo recordaba ahora cuando hablaba, es que la gente es de oídos sordos. Cada vez que se habla de la discapacidad de forma desatinada, cuando se le dice a un mal líder que es un autista, cuando se le dice a alguien que no es receptivo, que es de oídos sordos, cuando se le dice a alguien que se niega a oír las pruebas de algo, que se hace ciego frente a algo, cuando se habla del cieguito y del sordito, en los diminutivos hay relaciones de poder, del negrito, la gordita. Entonces, además de ver nuestro lenguaje como una posibilidad de poner de la mejor manera nuestros argumentos y nuestras ideas, y de ver nuestro cuerpo y nuestra voz como una posibilidad de destacarnos en nuestro oficio, porque finalmente también se trata de eso, de destacarnos. También recordemos que en el lenguaje hay muchas relaciones de poder, y que esas relaciones de poder uno a menudo no las nota, pero cada vez que las repite como madre es madre, pero padre es cualquiera, por no completar la frase por el recinto en el que estamos. Mire usted lo que significa
Entonces, esa condenación a lo angelical para un grupo de personas, el camino de la vida lo dice, un ángel nos depara sus cuidados, y esa condenación a lo maléfico a otras personas, pero no por sus propias acciones, sino porque son hijos de otra persona que no fue tan angelical. En una simple frase, todas las relaciones de poder juntas. Entonces, cuando hablamos, además de buscar destacarnos, además de sacarle gusto a nuestra voz y a nuestro cuerpo, asegurémonos de que sabemos bien qué estamos diciendo. Porque nos podemos destacar, por supuesto, por un uso adecuado de metáforas, por hacer storytelling, que en pastor lo llamaríamos solamente echar cuentos, pero también storytelling, porque tenemos argumentos, emociones y sensaciones. A veces se nos olvida hablar de la piel, del sentido del gusto, y sin embargo, ¿cuántas decisiones se han tomado por la piel? ¿Cuántas decisiones se han tomado por el olfato y por el sentido del gusto? Entonces, ¿por qué ignorar en el discurso algo que en la vida cotidiana nos moviliza de tal manera? Michel Foucault era muy acertado cuando se acercaba al discurso como una relación de poder y diciendo pues que muchas cosas que se repiten uno ni siquiera se da cuenta que está perpetuando o que está ejerciendo el poder. De pronto con una frase que uno escuchó por ahí le pareció fantástica y le empieza a repetir, muchas las podemos haber dicho cualquiera de nosotros. Eso es lo bueno de investigar, estar a la casa de todas esas frases que de alguna manera pueden cambiar el mundo. Con el lenguaje se pueden transformar las cosas. Los actos del aula, cuando alguien dice los declaro marido y mujer, o cuando alguien dice ejecútese y cúmplase, o cuando alguien dice se declaran inaugurados los juegos, o da la bendición, miren que en ese momento la palabra se vuelve acción. Y algo está cambiando en el mundo real cuando se abren unas olimpiadas, cuando se da un matrimonio, cuando se hace una titulación de un predio. Todo eso se llaman actos del habla. Como les digo, nosotros recogemos cosas, pero por supuesto no podemos decir que todas son nuestras. Autores como Erving Goffman se ocupan de la puesta en escena en la vida cotidiana, de pronto con otros términos y otras categorías, pero también pueden darles elementos. Y en cuanto a los actos del aula, autores muy contemporáneos, autoras como Judith Butler y otros que tienen fácilmente el siglo, entre ellos autores como Derrida, como John Searle, son personas que vale la pena volver a consultar. Austin, que nos están hablando de esas cosas que pueden cambiar desde el aula, desde la puesta en escena a la realidad. Somos un equipo. Estamos nosotros aquí, hemos tomado la vocería en el libro, Ivette y yo, hoy nos acompaña con su nuevo cargo, la presidenta. Eso también es un acto del aula, ¿no? Cuando la declaran presidenta de una institución y tiene consecuencias reales. Evidentemente somos un equipo, muchos académicos, profesores que tal vez he mencionado, algunos que nos han enseñado cosas, también consultores, mucha gente que está en los equipos de cámara, como Carlos García, que no nos acompaña hoy, su hijo Felipe, como Gabriela Bondano en su momento, Juan Segura, Jefferson Pedraza, Juan Sebastián Díaz. Detrás del ente un trabajo que a veces es invisibilizado. No digo invisible porque es el más visible de todos, es invisibilizado. Entonces qué bueno también darle el crédito a esas personas que nos ayudan a grabar y que nos ayudan a hacer esta última invitación, que es la de grábense, óiganse, disfrútense y sobre todo, ojalá alguien les haga el favor de grabarlos cuando no saben que los están grabando. Si uno se compara contra Barack Obama, contra Bill Clinton, pues bueno, uno aprenderá algo. El hecho es que pues, puede llegar a ser cruel que uno lo compare comunicativamente con el Papa Francisco, sobre todo pues, cuando uno está al frente de una iglesia. En cambio, si uno se ve a uno mismo a la entrada del salón de clase, si uno se ve a uno mismo cuando está en una discusión familiar sobre si el mejor es el Pasto, o Nacional, o Junior, o el Tolima, o Santa Fe, o Millonarios, que pinta como viene este año. En esos debates ustedes acuérdense de mí, cuando estén en esa reunión familiar empiece el debate político que nunca falta y que no termina a veces muy bien, a no ser que la cerveza lo solucione o lo empeore. En ese tipo de debates políticos, futbolísticos, ustedes van a ver una delicia de gestos, van a escuchar todos los juegos de la voz, van a darse cuenta de las metáforas y los cuentos que se construyen. Y van a ver que pueden aprender más de ese sujeto, que puede ser usted mismo grabado que el mismo Barack Obama o el Papa Francisco.
Francisco o de Bill Clinton, porque con ese es que hay que compararse contra uno mismo. Comparándose frente a los demás difícilmente se logra ser uno mismo. Y el sello propio comunicativo y la autenticidad son parte esencial de este proceso. Gócese de ese personaje, piérdale el temor a grabar su voz. No me gustó la voz que escuché. Ay, no, como me veo terrible, a mí no me gusta que me graben. Grábese. Cuando lo empiece a decir, ojalá que no sepa, y cuando usted no sepa que lo están grabando, va a haber un personaje muy, muy interesante del que se va a enamorar y que usted va a salir a proyectar con gusto. Ese hay que sacarlo en la sustentación de la tesis de doctorado, del proyecto de grado. Ese es el que hay que sacar en los exámenes orales de la jurisprudencia. Ese es el que hay que sacar en la exposición con los médicos, con las doctoras. Ese personaje, con todo el conocimiento, ¿eh? Porque si somos 100% argumentos, somos un ladrillazo. Si somos 100% emoción y sensación, somos culebreros. Tampoco le hacen bien al mundo los culebreros. Comunicación significativa, impactante, con sustancia, con argumentos valiosos, bien argumentados, que una cosa es tener los argumentos y otra cosa es saberlos hilvanar de forma adecuada. Y entonces allí no nos encontraremos frente a la realidad de la persona que tiene la razón mal tenida, sino con la realidad de la persona que tiene la razón bien tenida. Y créanme, muchas veces no nos darán la razón. La vida no se trata de que uno le dé la razón. Si alguien dice, venga, tengo mis dudas, pero hagámosle, ahí usted habrá logrado algo. Muchas veces no se trata de quién tiene la razón o quién no. Se trata de sumar esfuerzos por una causa en común. Y si no le dieron la razón, pero le dijeron, hágale, pues en ese momento la comunicación y este libro que nosotros hemos presentado hoy con el apoyo de la Universidad del Rosario, fruto del trabajo del equipo Elocuente, con el apoyo e inspiración del profesor David Quintero, este trabajo habrá valido la pena. Afortunadamente el espacio que hemos tenido hoy va a quedar por Facebook Live, van a poderlo ver completo, nos pueden escribir, nos encanta estar interactuando sobre eso, WhatsApp, crear un lazo alrededor de esto. Puede pasar que esto no se quede solo en dateo o en información, sino que se vuelva de verdad el inicio de una auténtica comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy en nuestro evento. También les recuerdo que la editorial tiene un programa de radio, Las Voces del Libro. Allí hablamos de todas las publicaciones de la editorial, también algunos libros de otras universidades en coediciones. Entonces también muy invitados a que lo escuchen y nos acompañen. Ese programa es en vivo los miércoles de 11 a 12 del día por la emisora institucional de la Universidad de Rosario, rosarioradio.com. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente evento. Gracias. Me faltó también un aviso parroquial. Si no tienen el libro todavía, hoy lo pueden adquirir nosotros acá en la mesa. Sí, señora. Entonces, 8.000 menos. está súper agotado, se puede